Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Segunda de Crónicas 21. Leemos la palabra viva del Dios de gloria en el nombre del Señor Jesucristo, con la unción del Espíritu Santo de Dios y para la honra y la gloria del único Dios verdadero, el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Pongámonos cómodos, hermanos. Vamos a ver milagros portentosos a favor del pueblo de Israel y de Josafat. Vemos que aquí él humilló su rostro delante del Señor. Lo que nos toca hacer nosotros, el Señor dice: si mi pueblo se humillara, sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, el Señor siempre espera de nosotros que nos presentemos pidiendo la petición con confianza, pero con humildad. ¿Por qué? Porque el Señor dice que a los altivos los mira de lejos. O sea, no puede estar recibiendo una petición, un favor de alguien que lo tenga por enemigo, o que llegue uno con soberbia a pedirle un favor. Muy seguramente no se lo va a hacer, por más amigo que sea. Incluso uno de papás, si los hijos llegan con altivez, con arrogancia, uno no les da las cosas que ellos quieren, así uno las tenga para dárselos a ellos. Entonces vemos que en este caso Josafat no era cualquier persona, era un rey, el rey que estaba sobre Israel en ese momento. Y la escritura dice que vinieron los hijos de Moab y de Amón y algunos de Siria contra Israel. Dice que era un gran ejército. Normalmente en nuestra vida pues decimos: nuestro país está en una relativa paz y vivimos en una región donde no tenemos esos problemas. Pero tenemos enemigos, tenemos principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que están luchando contra los núcleos familiares, contra nuestra salud, contra nuestra economía. Entonces contra ellos nosotros tenemos batalla diariamente. Y es lo que vemos aquí, que el Señor respalda a sus hijos. Vamos a ver, el texto es un poquito largo, vamos a tratar de resumirlo. Dice en el 5: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Entonces vemos que él presentó oración, que es lo que nos toca hacer nosotros, presentarnos en la casa de Dios. Decirle: Señor, mire, aquí está tu siervo, está tu hijo, Señor, acuérdate que tú me redimiste con la sangre del Cordero, ayúdeme, no me dejes en oprobio, porque ¿qué dirán mis enemigos? ¿Qué van a decir nuestros enemigos? No que usted es cristiano, no que usted todo le sale bien, y van a decir: ¿y dónde está tu Dios? Entonces, por amor a tu nombre, Señor, socórrenos, no permita que tu nombre sea vituperado por causa mía. Entonces siempre debemos presentarnos delante del Señor. Ahí en el 6 vemos lo que Josafat dijo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Vemos que aquí Josafat está exaltando a Dios. Siempre en las oraciones vemos, en los ejemplos que tenemos de oraciones, que David siempre exaltaba a Dios cada que se presentaba delante de él. Que Daniel decía: Señor, tú eres el Dios todopoderoso. Tú, Señor, hiciste los cielos, Señor. Muestre la confusión de rostro porque hemos pecado, hemos hecho lo malo. Pero tú, Señor, eres digno de gloria. Siempre lo exaltaba, y es lo que nosotros debemos hacer. En Hebreos 5:7 dice que el Señor Jesucristo, aun siendo el Hijo de Dios,
Dice que se presentó delante del que le podía librar de la muerte, en súplica, en ruego, en clamor y en lágrimas. Y por su temor reverente fue escuchado. Es lo que nosotros necesitamos, que nuestras oraciones sean escuchadas y sean respondidas. Vemos que aquí Josafat está exaltando al Señor, le dice: tienes tal poder, toda la autoridad, tal autoridad que libraste a Israel de la esclavitud de Egipto, abriste el mar rojo, les diste maná en el desierto, abriste el Jordán para que entraran a tomar posesión de la bendición. Todo eso le está exaltando al Señor, y es lo que nosotros debemos reconocer. Señor, no fuiste tú a la cruz por nosotros, no entregaste tu vida allá, no nos entregues a lo propio, ten misericordia de nosotros, por amor a tu nombre. En el 7 dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores que estaban en esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Entonces vemos que Josafat le está diciendo: Señor, es que en este lugar nos lo entregaste tú, no lo tomamos nosotros, tú nos lo entregaste y edificamos lugar para ti, un santuario. Vemos que aún el Señor al pueblo de Israel, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, les dijo: tienen que engendrar hijos, no se disminuyan, edifiquen casas, cultiven viñas y no disminuyan el número para que Dios pueda obrar en ustedes. Entonces, en cualquier situación que tenga uno, Dios le va a respaldar. Y vemos que Él les terminó diciendo: porque yo seré para vosotros como un pequeño santuario. Vemos que en Babilonia no podían tener el templo que tenían en Jerusalén, pero el mismo Señor les dijo: yo seré para vosotros como un pequeño santuario. Y así está siempre como nosotros. Por eso nosotros decimos: Señor, queremos habitar bajo tu abrigo, bajo tus alas, queremos estar siempre en tu mano, Señor, porque es lo que el Señor quiere de nosotros, que nunca nos apartemos de Él. A veces uno, por comezón de oír doctrinas, dice la Escritura, que terminarán escuchando doctrinas de demonios, porque se levantarán falsos profetas, falsos maestros. Entonces nosotros no debe haber comezón de oír. Todo lo que se aparte de la Biblia no estamos obligados a creerlo. Si no está escrito en la Biblia, no salió de la boca del Señor. Entonces el filtro de todo lo que escuchemos, de lo que hagamos, tiene que ser las Escrituras. Y vemos que aquí Josafat está haciéndole memoria, está haciendo memoria de las grandezas del Señor, y que aún se le hizo un santuario. Y es lo que nosotros tenemos siempre: un lugar donde en la madrugada o en el momento que el Señor nos llame, oramos, nos presentamos delante del Señor. Si no tenemos peticiones, lo haremos para darle gloria, para exaltarle, que fue el que dejó el trono a la diestra del Padre, que vino y se hizo hombre, que nos lavó con su sangre. Todas esas maravillas que Él hizo por nosotros, hacemos memoria, las recordamos para decirle al Señor: ten misericordia de nosotros, tus redimidos. Y vemos que en el 9 dice: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Entonces vemos que es lo que nosotros siempre le decimos: Señor, no te acuerdes de nuestros pecados. Nosotros faltamos en nuestro diario vivir. Vemos que David, cuando pecó, cuando se llegó a la esposa de Urías Eteo, le dijo: Señor, no te acuerdes de mis pecados, no te acuerdes de mis rebeliones, haz memoria de la multitud de tus misericordias. Y es lo que nosotros nos toca decirle: Señor, acuérdese que tú eres Dios y nosotros somos polvo de la tierra, que lo único que vive en nosotros es lo que tú soplaste en nosotros, ese aliento de vida, el Espíritu de Dios que ha puesto en nosotros. Entonces vemos que aquí está haciendo memoria Josafat. Normalmente cualquier rey podría hacer convenio con otro rey, ir y hacer alianza. Vemos que hasta en nuestro tiempo contemporáneo las naciones se tratan de juntar para hacer como protección los unos de los otros, como la OTAN y todas esas entidades que hay para tratar de protegerse entre ellos. Pero vemos que este rey no hizo así. Vemos que él se presentó delante del Señor a suplicarle ayuda, porque dijo: tenemos miedo,
realmente solos no podemos. Y dice ahí en el 10, ahora pues, he aquí que los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese, he aquí que ellos nos dan el pago viniendo y arrojándonos de la heredad que tú nos diste en posesión. Entonces vemos que aquí Josafat le está diciendo, Señor, pero es que cuando salimos de Egipto no los molestamos, no pasamos por sus tierras para que tú no los destruyeras, porque tú estabas destruyendo todas las naciones que se presentaran a tratar de oponerse a Israel. Y dice, ve, este es el pago que nos dan por no haberlos molestado. Quieren echarnos de la heredad que tú nos diste. Y vemos que el enemigo, Dios nos quiere bendecir en todo momento, pero Satanás quiere robarnos la paz, quiere que hayan problemas en el núcleo familiar, quiere poner enfermedad, porque ese es el oficio de Satanás, matar, robar y destruir. Pero el Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso cuando Juan el Bautista caviló en su pensamiento, Juan mandó a sus apóstoles a decirle, vaya, pregúntele a Jesús, ¿eres tú el que esperamos, el que había de venir o esperamos otro? Vemos que en medio de las dificultades nos puede suceder eso. ¿Será que sí soy cristiano? ¿Será que sí estoy bien con Dios? Pero es el enemigo que está luchando para destruir nuestras bendiciones. Y el Señor Jesucristo le dijo a los que había enviado Juan, le dijo, ve y dile lo que han visto y lo que han oído. Lo que han visto, ellos vieron que se sanaron enfermos, que resucitaron muertos, que se afirmaron los cojos de los pies de los paralíticos, que resucitaron muertos. Dijo, vaya, dígale a Juan que eso le va a dar la certeza en el corazón de que sí soy el Cristo, el Mesías, el que había de venir. Y eso hicieron los que habían sido enviados por Juan. Entonces vemos que aquí se había levantado una gran multitud de los que Dios no había destruido cuando Israel salió de Egipto. Pero la paga de ellos fue venir a tomar la posesión del pueblo de Israel. Dice en el 11, es aquí que ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Entonces vemos que es como la forma más certera en medio del problema. ¿Qué podría hacer uno? De pronto renegar, de pronto blasfemar, como le sucedió a la esposa de Job. Vemos que la prueba la tenía Job, pero la esposita, al verlo en tal dificultad, no soportó la prueba. Le dijo a Job, ¿aún mantienes tu integridad? ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Vemos que a veces en medio de las circunstancias suceden esas cosas, pero el Señor no quiere de nosotros que estemos en esas palabras. El Señor dice, bienaventurado el que resiste la tentación. Cuando haya vencido recibirá la corona de vida. Entonces es un constante, porque si nosotros decimos que somos soldados de Cristo, ¿cómo está un soldado? Todos los días en guerra. Ya eso, estamos en esa situación. El día que nos descuidemos en la oración, en el clamor, en la súplica, pues vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque comenzamos a perder. Vemos que en cualquier batalla donde el soldado no está preparado, va a sufrir bajas, va a sufrir daños. Entonces, que eso no nos suceda a nosotros. Vemos que aquí Josafat dijo, Señor, en nosotros no hay tal poder, no tenemos las fuerzas para resistir a tan grande enemigo. Y a nosotros nos toca decir lo mismo, Señor, esta dificultad, mire que mis hijos están en este problema, mire que tengo estos problemas familiares, mire que mi economía, Señor, ayúdeme, por amor a tu nombre, Señor. Así no me lo merezca, pero ten misericordia de mí. Y vemos que es lo que está diciendo aquí Josafat, todo Judá y todo el pueblo de Israel. Dice en el 11, aquí que ellos nos dan el pago y viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti venimos y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus hijos y sus mujeres y sus hijos y sus mujeres y sus niños. Y estaba allí Hazalairiel,
hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: Oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová Dios dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces vemos que es como el aliciente, como el bálsamo que nosotros necesitamos en medio de las dificultades, poder convencer a nuestro corazón, decir: esta guerra no es de nosotros, realmente no tenemos la fuerza para poder superarla. Cuando hay una enfermedad, un designio que realmente los médicos en su buena voluntad ya no tienen solución, es cuando nos toca: Señor, aquí estamos, esperamos en ti, esperamos que tú hagas, Señor, porque no podemos. Y esperamos esa respuesta del Señor que diga: no es vuestra la batalla, sino de Dios, para que vengan. Por eso el Señor dice que nos acerquemos confiadamente. Confiadamente quiere decir sin cavilar en medio de los pensamientos. Confiadamente, como la mujer con flujo de sangre. La mujer con flujo de sangre dijo en su corazón, no convenció a nadie, solo se convenció a ella misma. Ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. No fue y le consultó a los apóstoles si se podía acercar al Señor Jesucristo. Solo ella dijo: voy a hacerlo. Y arriesgó muchísimo, porque una mujer con flujo de sangre, según la ley judía, era inmunda, no podía estar entre los hombres. O sea, estaba arriesgando su vida. ¿Qué le hubiera podido pasar? Que la hubieran apedreado. Entonces son actos de fe que tuvieron respuesta. Y el Señor dice: no es suya la batalla. La batalla es del Dios de la gloria. Y vemos que el Señor le dijo: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En el 16 dice: mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces vemos que el Señor no les dejó solo la promesa. Vemos que el Señor dijo: esta batalla solo la van a tener que contemplar. Cuando David salía a una de las batallas, el Señor le dijo: no vaya a luchar, solo muéstrate, y cuando escuche el ruido por la copa de las balsameras, para que contemples la gloria de Dios. Entonces vemos que aquí Josafat, que había derramado su corazón en temor, porque le había dicho: Señor, es una multitud con la cual no podemos enfrentarnos, pero Señor, tú le diste esta tierra por heredad a tu pueblo Israel. A estos enemigos Moab no los combatiste cuando salimos de Egipto, y mire la paga que nos está dando. Entonces vemos que el Señor les dice: quedaos quietos, no habrá para qué peleéis vosotros. En este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová está con vosotros. Vemos que aquí Josafat toma una actitud bien especial, porque en lugar de darle instrumentos de guerra a las personas, organizó fue la alabanza. Entonces ve uno lo importante que es la alabanza, lo vamos a ver más adelante, cómo Dios se mueve, como dice la Escritura, que Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Es un poquito extenso el tema, pero vamos a tratar de cubrirlo todo. En el 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Adoraron a Jehová. Vemos que miraba por las Escrituras que dice que después de que los apóstoles cantaron los himnos y adoraron, salieron del lugar hacia el monte. Entonces, en todo tiempo, incluso en el tiempo del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo y los apóstoles cantaban los himnos, los salmos,
O sea, es necesario. Fuera de que es agradable y es hermoso escuchar las alabanzas y alabar a Dios, el poder de Dios se mueve en medio de la alabanza. Dice, y se dice, y cuando se levantaron por la mañana, perdón, ahí en el 19, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Entonces vemos que se levantó el pueblo, se levantó a adorar a Dios, a glorificarlo, a exaltarle. Normalmente en una lucha que hace uno, no, póngase la orilla allí, póngase la orilla por otro lado. Pero vemos que Josafat organizó la alabanza, puso pueblo que alabara, que glorificara, para que Dios fuera exaltado. Vemos que en todo tiempo, en todo momento el Señor, aún en el Apocalipsis, dice que hay un cántico nuevo. Dice, grandes y maravillosas son tus obras. Dice que es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Entonces, en todo momento es necesario alabar al Señor. Es necesario, fuera de orar, de clamar. Vemos que Josafat dice que humilló su rostro en tierra, junto con Judá y todo Jerusalén, buscando la misericordia del Señor. Porque si el Señor nos fabricó, nos hizo, ¿será que le queda difícil arreglarnos alguna parte? Como si uno dijera, por ejemplo, el que fabricó los Ferrari, ¿será que si lo fabricó de pieza por pieza no va a poder arreglarlo cualquier parte que se dañe? Lo puede arreglar. ¿Cuánto más el Señor que nos hizo a nosotros? Cualquier cosa que tengamos que ya se haya deteriorado. Vemos que aún Habacuc dice, Señor, haz reverdecer los huesos que tú abatiste. Lo mismo dice David, se envejecieron en cuanto encubrí mi pecado, se envejecieron mis huesos. O sea, el Señor puede hacer reverdecer los huesos que él ha abatido. Dice en el 20, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Entonces, si queremos seguridad, debemos creer en el Señor, porque si somos solo oidores y no hacedores de la palabra, si no podemos obrar en fe, vemos que el Señor dice que la fe sin obras es muerta. El Señor nos dice resistir al enemigo. Hay situaciones donde uno dice, no, pero es que tengo estas dolencias, me voy al médico. Pero oremos, clamémosle al Señor. Quizás Él escuche nuestra oración y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, que es lo que esperamos normalmente. Porque dice, creed en Jehová, dice, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. El estar seguros es que no nos va a conmover el enemigo, no nos va a hacer salir de la bendición, no estaremos corriendo de un lado para otro buscando quien nos auxilie, porque ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pero eso tiene que estar como un sello en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nunca van a haber problemas. No, entre más le resistamos, más van a venir. El enemigo va a poner acechanza. Porque ese es el oficio de Satanás. Sacarnos de la bendición, sacarnos de ese confort, de esa seguridad que el Señor nos ha dado. No se va a quedar quieto en ningún momento. Por eso esta es una batalla. La tendremos ganada el día que el Señor nos llame a su presencia. Ese día estaremos ya seguros. Por el resto nos toca día tras día presentarnos como soldados de Cristo, batallándola y esperando que el Señor nos respalde. Dice, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces necesitamos la prosperidad. El Señor nos da la palabra profética más segura. O sea, si queremos profetizar sobre alguien, podemos declararle la palabra que está escrita acá.
Vemos que la Escritura dice, tenemos la palabra profética más segura. Y nosotros es una casualidad que estemos acá. No, el Señor nos escogió. Dice que Él nos conoció, dice en Romanos, nos conoció, nos predestinó, nos santificó, nos glorificó. Todo lo hizo el Señor. Que hay algunos que no quieren reconocer la grandeza del Señor. En Romanos dice, conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Por eso Dios los entregó a un poder engañoso, que los sacó de toda la naturaleza de hombre y de mujer, dice, del hombre dejando el uso natural de la mujer y lo mismo la mujer y entregándose a las lascivias, a la concupiscencia, a los pensamientos de su malvado corazón. ¿Por qué? Por no reconocer la grandeza del Señor. Y vemos que aquí Josafat está exaltando al Señor, está reconociendo lo grandioso del Dios Todopoderoso. Ahí en el 21 dice, y habido consejo en el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Entonces vemos que es algo fabuloso porque uno de guerrero, un guerrero como lo era David, es exaltado como guerrero, pero también como el dulce cantor. Hacía todos los salmos, que la mayoría de los salmos son cánticos, son alabanzas del Dios de gloria. Entonces vemos que es necesario, aún el Señor dice, si hay algún enfermo, que ore. Si hay alguno que está contento, que cante cánticos, alabanzas. Dice entre vosotros, hablando en salmos, en himnos, en cánticos de alabanza, glorificando a Dios en su corazón. Siempre es importante la alabanza, la oración, el clamor. Vemos que aquí se presentó en ayuno, dice Josafat, Jerusalén y Judá y todo el pueblo unánime junto. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Alabad a Jehová. Vemos que siempre David decía, alma mía, alaba a Jehová, porque para siempre sus misericordias. Y aun cuando no encontraba el motivo, decía, alma mía, ¿por qué te abates y estás triste dentro de mí? Confía en Jehová. Entonces siempre nos toca a nosotros, Señor, ponga en nosotros, como dice tu palabra, coloca cántico nuevo. Queremos de entrar en tus atrios con cántico nuevo, alabanza, para glorificar al Señor. Y vemos que el Señor le dio la victoria, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero puso cantores, puso alabanza, vestidos de ornamentos sagrados, para que fueran delante de los que llevaban las armas, delante de los guerreros, para que fuera glorificado el nombre del Señor. Entonces es lo que espera el Señor de nosotros, que siempre tengamos palabras de alabanza. De pronto no cantamos de pronto como lo hace la alabanza, así con ese denuedo, pero lo que nos salga del corazón, pongámoslo delante del Señor, que el Señor se va a agradar, porque la Escritura dice que Él discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Porque dice el Señor que aún ni siquiera sabemos pedir. Nosotros decimos, no, es que yo oro mucho, pero nuestras oraciones van delante del Señor, realmente no van. ¿Qué dice la Escritura? Dice, porque el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Porque cómo hemos de pedir, no lo sabemos, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ¿quién va con nuestras peticiones delante de Dios? El Señor Dios Espíritu Santo. Y el Padre que discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón, sabe qué necesitamos, realmente qué estamos pidiendo. Porque dice que pide con gemidos indecibles. O sea, si nosotros quisiéramos arremear el Espíritu Santo, no lo vamos a poder hacer, porque dice que son indecibles. O sea, no lo vamos a poder decir. Pero el Espíritu de Dios siempre está para ayudarnos. Entonces vemos que en todo momento debemos clamar, y el Espíritu de Dios que nos puso el Padre, el Espíritu del Señor Jesucristo nos va a ayudar en nuestra habilidad. Es que somos débiles hasta para pedir, porque dice que no sabemos cómo pedir. Él nos ayuda en nuestra habilidad, porque cómo hemos de pedir, no lo sabemos. Pero las intenciones de nuestras peticiones sí las sabe el Espíritu Santo de Dios.
dice que puso para que glorificaran al Señor. Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Entonces vemos que el Señor dijo, esa pelea no es de ustedes. ¿Y qué sucedió? Que cuando comenzaron a entonar los cánticos, dice, cuando comenzaron a entonar las alabanzas, dice que Dios puso para que se mataran entre ellos. Si nosotros con nuestras alabanzas, con nuestras peticiones podemos hacer que nuestros enemigos se confundan, sería maravilloso porque no tendríamos nosotros para qué salir a las batallas, para qué airarnos con nadie, para qué ponernos a discutir con nadie, sino que el Señor mismo se encargaría de esas cosas. Pero nosotros a veces tenemos problemas con alguien y salimos a enlazarnos con palabras, con maldiciones, maldiciones que a veces salen de uno mismo y maldiciones que salen del corazón de otras personas. Y no hay necesidad de eso. El Señor dice, esta batalla no es de ustedes. Jehová mismo va a librar batalla por ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Encomendar nuestra causa al Señor. Vemos que eso fue lo que hizo Josafat. Señor, mire, es una gran multitud de pueblo la que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Socórrenos, ayúdenos. Y humilló su rostro. Dice que humilló su rostro a tierra. Cuando David iba cantando delante del arca de Jehová y danzando, dice que se despojó de sus vestidos reales y quedó vestido como cualquier civil. Y la esposita dijo, se mostró como un vulgar. ¿Cómo va a hacer eso si usted es el rey? Dijo David, si soy vil ante sus ojos, aún me envileceré más por amor al Señor. Vemos que es lo que salga del corazón de uno, lo que el Señor mira realmente. ¿Cómo lo haga? El Señor le va ministrando para hacer que sea agradable delante del Señor. Dice en el 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos y que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Entonces vemos que realmente el Señor los libró de los enemigos. En el tiempo que Israel estaba saliendo a Egipto, vemos que aún Egipto Faraón quería volver a tomar los cautivos. Y el Señor les puso el mar adelante y realmente que Moisés no sabía qué hacer y el Señor le dijo, ¿por qué clamas? Solo muévete, camina. Y el Señor les abrió el mar. Entonces vemos que son situaciones realmente muy difíciles, porque contra un gran ejército, por ejemplo, si fuera Estados Unidos que viene contra Colombia, uno no va a decir, bueno, vámonos a pelear. ¿Con qué pelearíamos contra ellos? Que ni siquiera necesitan moverse de su silla. Desde Estados Unidos pueden mover lo que quieran para que llegue aquí a Colombia. Las armas que tienen son poderosas. Pero si inclinamos nuestro rostro delante del Señor, Él va a hacer todo por nosotros. Entonces vemos que en cualquier situación nos toque humillar nuestro rostro delante del Señor. Ahí está la respuesta de nuestros problemas, en las peticiones que hagamos al Señor. Josafat tuvo una oración eficaz. ¿Qué pasa? Que a veces las oraciones no son eficaces, pero el Señor dice que la oración eficaz puede mucho. Aún para los enfermos, dice que la oración eficaz del justo puede mucho y sirve para sanar a los enfermos. Puede traer medicina sobre el que está enfermo. Pero si no oramos, si no estamos en justicia, justificados por el Señor, pues va a ser difícil de que recibamos lo que esperamos del Señor. Entonces vemos que aquí dice que cuando comenzaron a entonar los cánticos, las alabanzas, Dios puso confusión
en medio de los enemigos. Que así sea en cada uno de nosotros, que podamos orar, que podamos clamar, que podamos entonar cánticos nuevos delante del Señor. Aún en los momentos difíciles, porque uno dice, no, pero es que en esta situación ponerme a cantarle al Señor, si lo que quiero es llorar, lo que quiero es, mejor dicho, no moverme donde estoy porque no sé qué hacer, pero el Señor es el que libra batalla por cada uno de nosotros. Cuando Nehemías estaba edificando los muros, dice que los enemigos se levantaron y dijeron, no, esos muros no van a resistir nada, si pasara una zorra por sobre esos muros los derribaría. Pero antes de todo eso le dijeron, venga, nosotros le ayudamos, pero era por ser tropiezo. Y Nehemías dijo, no, estoy haciendo una obra muy importante que me va a reunir con usted. Y así en cada momento que han tenido el pueblo de Israel dificultades, han acudido al Señor. Es lo que nos toca a nosotros, Señor, aquí estamos. Queremos que nos ayude, queremos que libre batalla por nuestros enemigos. Mire, esta enfermedad es mi enemigo, Señor, ayúdeme. Porque hay enfermedades que uno dice, Señor, ya me estoy como resignando, pero eso no es lo que espera el Señor. El Señor quiere que estemos activos, que siempre busquemos su rostro diciéndole, Señor, tú tienes potestad, como dijo Josafat, tiene potestad en los cielos y en el reino de los hombres. Lo mismo dijo Nabucodonosor, porque bueno es que yo declare, dijo Nabucodonosor, las grandezas y las maravillas que Dios ha hecho conmigo. Y vemos que Nabucodonosor comenzó a narrar hasta llegar al tiempo en que el Señor lo convirtió en una bestia, pero después reconoce que Dios gobierna los cielos y el reino de los hombres y Él lo da a quien Él quiere. Entonces, si un rey que tiene todo poder, toda autoridad para hacer convenios acude al Señor nuestro Dios, cuanto más nosotros, que somos personas normalitas del común del pueblo, ahí sí, más necesidad tenemos de acudir a la presencia del Señor. Dice que los hijos de Amón y de Moab, por la confusión que Dios había puesto, se mataron entre ellos. Dice luego, ahí en el 24, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia a la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Entonces vemos que no solo los libró del enemigo, no permitió que hubieran muertos en medio del pueblo, sino que también les dio riqueza. Imagínense, 3 días recogiendo despojos, recogiendo riqueza. Entonces lo que nosotros esperamos del Señor, que no solo si estuvimos en enfermedad, no solo que el Señor nos vuelva a dar salud, sino que nos vuelva a dar las fuerzas para trabajar como en los tiempos de más juventud. O sea, que seamos prosperados en todo sentido. Porque vemos que Josafat obedeció al Señor en todo. No dijo, no, yo por si las dudas voy a dejar allí un poquito de ejército, no hay sea que Dios no me respalde, sino que confió totalmente. En el tiempo de Saúl vemos que no fue así. Cuando a Esaú se le cumplía el tiempo que Samuel le había dicho de los 7 días para ofrecer sacrificio a Dios para que le diera la victoria, dijo que decía que el día ya estaba declinando y los soldados estaban desertando. ¿Y qué hizo Saúl? Fue y ofreció sacrificio. Y el Señor no lo había mandado como sacerdote, lo había puesto como rey. Y Samuel le dijo, locamente has hecho. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué no esperó? Saúl dijo, no es que dudé, tuve miedo. No confió totalmente en el Señor. Vemos que Josafat confió totalmente en el Señor. Dice que inclinó su rostro a tierra, clamó misericordia, reconoció su incapacidad para decir, Señor, yo voy a ir a luchar un par de días, Señor, y si no puedo vencer, ahí sí viene y me ayuda. No, desde el comienzo dijo, no, no hay tal fuerza para poder resistir al enemigo. Y nosotros nos toca reconocer nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Dios se fortalece en nuestra debilidad. El Señor mismo dice, el débil, diga fuerte soy. Y así nos toca a nosotros andar en fe. Tengo este problema, pero el Señor me va a sacar de ahí.
tengo esta dificultad en mi hogar, pero el Señor me va a restaurar el hogar, me va a restaurar la economía. Cada uno sabemos las batallas que estamos pasando. ¿Por qué? Porque David dice, el Señor es el que adiestra mis manos para la batalla. Nosotros el salir diariamente a salir a trabajar es una batalla. Que no nos accidentemos, que no nos suceda nada. Entonces es una batalla diaria. Pero el Señor es el que nos guarda. Y vemos que dice la Escritura que estuvieron Josafat y su pueblo despojando a los que habían fallecido y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tanto que no podían llevarlas. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al cuarto día se juntó en el valle de Beraca porque allí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Entonces vemos que después de que estuvieron prosperados, estuvieron con todos, no se olvidaron de Dios, que a veces sí nos sucede a nosotros. Señor, deme las riquezas, deme las cosas, y después de que las tenemos, Señor, no me queda tiempo de ir a la iglesia. No, no, es que estoy muy cansado realmente para ponerme a orar. No, 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 Señor, perdóneme. Y termina la bendición convirtiéndosela en una maldición. Señor, es que necesito el carrito para poder ir a la iglesia. Ya tenemos el carrito y no, Señor, pero es que cómo no irme a pasear el fin de semana. No es que duro toda la semana trabajando. Entonces vemos que no sucedió así con el pueblo de Israel bajo la tutoría de Josafat, sino que después de que recogieron los despojos, fueron y glorificaron al Señor reconociendo que Él era el que les había dado la victoria. Y así tiene que ser en todo tiempo nosotros, dándole la victoria al Señor. Aún si nosotros, que somos un pueblo diferente, somos una nación del Dios de la gloria, no es por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si fuera por nuestras obras, recibiríamos un salario. En Romanos dice, el que obra, recibe salario, y el que cree, recibe justicia, que es lo que nosotros hacemos las cosas para el Señor, no para recibir un salario, sino para recibir la justicia del Dios de la gloria. Porque dice que al que trabaja, al que obra, se le debe, entonces hay que pagarlo. Y él dice que el salario no es gracia, sino es deuda. Entonces, para todo lo que nosotros recibimos es gracia, es justificación gratuita. ¿Qué teníamos que hacer nosotros para recibir eso? Nada, porque nada podemos hacer. El común de la gente que no está en el Evangelio quiere hacer sus propias obras de justicia para justificarse delante del Señor y decir, no, es que yo no necesito de Dios, yo soy buena gente, no mato, no robo, no adultero, visito las vidas, los huérfanos, doy limosna a los pobres, pero eso debemos hacerlo porque al Señor le agrada. Dice que somos salvos para buenas obras, pero no por eso vamos a ser justificados delante del Señor, sino por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y de todo eso debemos hacer memoria nosotros, de que el Señor nos ama muchísimo. Y si aquí físicamente le dio la victoria a Josafat y al pueblo de Israel, a nosotros nos da victorias espirituales. Por eso el Señor ya no nos pone a luchar con las personas. No, ya no nos dice ojo por ojo y diente por diente. No, el Señor dice, su lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad en los lugares celestiales. Por eso la Escritura dice que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. O sea, nosotros declaramos las cosas que tienen que suceder en los lugares celestiales. Por eso es tan importante declarar la palabra de Dios, orar, clamar, para que el Señor obre a través de las Escrituras, para que el Señor obre a través de nuestras oraciones. Entonces vemos que aquí Josafat dio gracias a Dios y por eso dice se llama el Valle de Baraca, porque ahí se reunieron a glorificar y a exaltar el nombre del Señor. Todo lo hizo Dios por el pueblo de Israel. Y vemos que en diferentes tiempos ha sido así. En el tiempo de la esclavitud física de Egipto, en el tiempo que no había comida en el desierto, les dio el maná. Cuando no había agua, les dio agua de la roca, la cual roca dice la Escritura que es el Señor Jesucristo. No podían entrar a tomar la tierra prometida y les abrió el Jordán para que pudieran entrar. En nuestro tiempo, las luchas espirituales de la brujería, la hechicería, el satanismo, nosotros no lo vemos, pero sabemos que está ahí y tenemos que estar luchando en oración
derribando todos esos argumentos, esas huecas sutilezas del diablo que trae sobre las personas para cautivarlas, para traer muerte espiritual, para traer enfriamiento espiritual, para traer enfermedad. Sabemos que Satanás se mueve en muchas maneras y nosotros como soldados de Cristo tenemos que presentarnos a la batalla todos los días. Cada uno, yo me imagino que tendrá una forma de presentarse delante del Señor en diferente horario, en diferente momento, sea porque nos toque obligados por la enfermedad o los problemas, o sea por gozo de la salvación que nos ha dado el Señor Jesucristo, pero debemos presentarnos delante del Señor. Entonces vemos que aquí Josafat dice, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y es lo que nosotros debemos tener, ese gozo de que el Señor hasta aquí nos haya traído. Que hay dificultades, eso está dicho por el Señor. Aflicciones tendréis en este mundo, pero confiad, yo ya he vencido. O sea, siempre van a haber dificultades. El enemigo no se va a quedar quieto, pero nosotros nos debemos presentar a la batalla diaria. ¿Tenemos que hacerlo físicamente? No, lo hacemos espiritualmente, orando, clamando, suplicándole al Señor que nos ayude. Hay cosas en las que somos débiles, pero Él dice que Él nos fortalece. Que el débil diga, fuerte soy. Si el Señor quiere de nosotros que nos manifestemos como hijos de Dios. ¿Cómo es un hijo de Dios? Lo vemos en el Señor Jesucristo, lleno de poder, lleno de autoridad, poniendo a los enemigos por estrado de los pies. Por eso dice que el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. O sea, aún la creación anhela que nos manifestemos como hijos de Dios. Y tenemos el ejemplo del Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, lleno de poder, lleno de autoridad, derribando argumentos. Todo lo que Satanás tenía puesto sobre el hombre, se lo quitó, se lo arrebató. Aún la potestad de la muerte que tenía sobre el hombre, el Señor Jesucristo le quitó esa potestad a Satanás. La potestad que tenían los principados y las potestades de inducirnos al pecado, dice que en la cruz el Señor Jesucristo los venció y les quitó esa potestad que tenían sobre nosotros. Ahora somos libres, pero si no gozamos, no queremos esa libertad, porque el Señor dice, muchos no gustarán de la muerte, o sea, de morir al pecado. Dice, hasta que vean venir al Hijo del Hombre en su gloria. Pero el Señor quiere que nos gocemos, que querramos dejar el pecado, que ya no volvamos a retomar las cosas que tenía el viejo hombre. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.